hospital que en la historia de Nariño ha esparcido su luz. Un saludo muy especial a todas las personas que nos observan. En nombre de la Fundación Hospital San Pedro les damos la bienvenida a este especial, a esta entrevista que hemos preparado de manera minuciosa para rendirle un homenaje a Monseñor Enrique Prado Bolaños, obispo de la diócesis de Pasto y patrono de la Fundación Hospital San Pedro, a quien le agradecemos precisamente el que hoy nos permita conversar con él y le contemos a la gente precisamente de sus pensamientos, de su labor, de sus acciones durante todo el tiempo en el que ha estado al frente de estas dos dignidades tan importantes, reitero, como es la diócesis de Pasto y la Fundación Hospital San Pedro. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Monseñor y le agradezco por estar con nosotros, Monseñor. ¿Cómo está? Y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted, Gerardo, por esa entrevista. Gracias a la Fundación Diocesana Hospital San Pedro. Gracias a los técnicos que hacen posible esta grabación. A ver, un cordial saludo a todos los que nos escuchan y decirles que por los eternos designios de Dios me correspondió ser el primer nariñense ordenado obispo. Fui llamado al episcopado por el Santo Padre Juan Pablo II, primero como auxiliar de Cali, donde estuve 2 años, y luego ya como obispo de Pasto. Ha sido muy gratificante para mí servir a mi tierra, un trabajo que se ha realizado desde la fuerza del Evangelio, desde la persona de Jesús, desde la doctrina de la Iglesia, y se ha logrado avanzar en esto de comprometernos todos en la construcción del reino de Dios desde una diócesis, toda ella evangelizada y evangelizadora. Y precisamente, Monseñor, quería hacerle esa primera consulta. ¿Usted cómo recuerda el 2 de febrero de 1995? Ese día su santidad Juan Pablo II lo nombra como obispo de la diócesis de Pasto. ¿Qué recuerdo le trae a la memoria ese día, esa fecha y esa noticia? En aquella oportunidad yo estaba en Cali, auxiliar de Monseñor Rubiano, que era el arzobispo de Cali. Después pasó, como saben, o les recuerdo, arzobispo de Bogotá y cardenal. Él vive aún. Estando allí en Cali, escuché una llamada por teléfono y contesté, y era el secretario del señor Nuncio, quien me decía que debía presentarme en unos 4 o 5 días, apenas pudiera, a Bogotá, a la Nunciatura, y sencillamente me dijo esas palabras: Monseñor, prepare su corazón. El señor Nuncio quiere hablar con usted. Llegué a la Nunciatura y entonces el nuncio de aquella época, que era Monseñor Paolo Romeo, me entregó una carta en la cual se me comunicaba que el Santo Padre Juan Pablo II me había designado como obispo de Pasto por el límite de edad y por la salud un tanto débil del querido y recordado Monseñor Arturo Salazar Mejía. Esos fueron los hechos que se dieron ese día cuando tuve las circunstancias de recibir el nombramiento para Pasto. Bueno, y ahora, después de 25 años y de que precisamente el Papa Francisco le comunica que, bueno, su sucesor está listo, que usted prácticamente va finalizando esta labor que Dios le encomendó, ¿qué siente, Monseñor? En primer lugar, un agradecimiento a Dios. Un agradecimiento a toda esta querida tierra de Nariño y concretamente al pueblo santo de Dios presente en la diócesis de Pasto. Como ya estaba esto avisado y anunciado, yo hace 2 años había presentado la renuncia, porque hay una norma, una ley en la Iglesia, que el obispo de un lugar, cuando ya cumpla X años de edad, debe presentar su renuncia. Yo hace 2 años la presenté y el Santo Padre Francisco me comunicó que estaba aceptada la renuncia hace 2 años, pero que esperara un poco,
que él avisaría el día en que ya nombraba el sucesor. Y por eso estábamos a la expectativa, estábamos orando, y el 1 de octubre ya se publicó la noticia. Yo sabía desde unos 15 días antes que el 1 de octubre ya se daría a conocer la noticia. Ante la pregunta suya, Gerardo, pues repito, dar gracias a Dios, dar gracias a toda la buena gente de acá de Nariño, de Pasto, de la diócesis, en sus 78 parroquias en la cual está organizada esta diócesis. Mi agradecimiento a los sacerdotes, a las religiosas, religiosos, a los laicos, a las autoridades, a todos. Que el Señor bendiga su bondadoso corazón. Cuenta la historia, porque en esto quiero detenerme un instante, que el 15 de febrero de 1886, gracias a la buena voluntad de un señor de la época, don Pedro Vela y Figueroa, que quería un hospital de caridad para los pobres, y que gracias a su buena voluntad y pensando precisamente en los enfermos, destinó gran parte de sus bienes para fundar precisamente ese hospital de caridad, que se terminó llamando Hospital San Pedro, y desde 1886 existe. ¿Qué significa para usted que dentro de su testamento y dentro de los preceptos fundacionales del señor Pedro Vela y Figueroa haya destinado que el obispo de la diócesis de Pasto tendrá el patronato del hospital a perpetuidad? ¿Qué significa para usted eso que pensó en ese momento don Pedro Vela y Figueroa con respecto al Hospital San Pedro? Yo creo que don Pedro, que en paz descanse, tuvo una intuición profética. ¿Qué significa eso? Una iluminación del Espíritu, para que el sueño que él tenía, para que la obra que él pensaba realizar tenga seguridad en el tiempo y en el espacio para que permanezca. Y entonces él, para mí es una emoción del Espíritu de Dios, tuvo la idea y dejó plasmada esa idea en la escritura de fundación del hospital, que él donaba sus bienes para organizar un hospital para los pobres, pero que el patrono, es decir, la garantía que él pedía para que ese sueño de él se haga realidad y permanezca, ese patronato o ese signo, esa presencia de seguridad en el proyecto del señor Pedro Vela, la seguridad sería no tanto la persona del obispo, sino la iglesia presente en la diócesis de Pasto en la persona del obispo. El obispo sabemos que es el sucesor de los apóstoles, el que da unidad, el que da fortaleza para vivir la comunión en una porción del pueblo de Dios que es la diócesis. Y por eso la historia larga, una historia más que centenaria, ha demostrado que don Pedro Vela tenía toda la razón, porque escuchó la voz de Dios. Y ha sido la diócesis de Pasto la que ha permitido a través de la persona del obispo, en determinadas épocas, haya permitido que el hospital permanezca en el estado en que está actualmente. Porque en el tiempo que yo llevo, sí que hubo dificultades. Hace unos 15, 16 años. Grandes dificultades. Porque a veces se van adhiriendo a la condición humana ciertos intereses de otra índole, distintos al bien común, distintos a la finalidad de la fundación de don Pedro Vela. Y entonces, un motivo más para agradecer al Señor que el Hospital San Pedro ha sobrevivido y actualmente es un hospital acreditado entre los mejores del país, gracias al obispo, no solamente yo, los obispos anteriores, gracias a los laicos, quienes han gerenciado el hospital, a las juntas directivas, a los médicos, a los enfermeros y enfermeras, la parte administrativa, la parte operativa. Todos han colocado su esfuerzo, sin olvidar que también hubo épocas difíciles, muy difíciles,
en la historia del Hospital San Pedro. Y yo creo que cuando las obras son de Dios, también acompaña la cruz, el sufrimiento, las espinas, pero si Él está con nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Se podría decir, porque precisamente hay dos puntos más que quiero tocar al respecto. Usted ya habló de momentos difíciles, pero también de momentos muy, muy buenos, muy bonitos. Se puede decir que don Pedro Vela dijo: necesito transparencia en el manejo de los recursos, y desde esa época creyó que la Iglesia y creyó que a través de la diócesis precisamente se podría tener transparencia en el manejo de esos recursos. Así lo conciben hoy, ya visualizándolo después de tantos años, 134 ya. Así es, así es. El gran esfuerzo, la iluminación, la presencia que tiene la diócesis en el hospital es en esa línea, lo que llamamos el humanismo espiritual, el humanismo que nace de la persona de Jesús, que nace del Evangelio, que es fruto de la doctrina de la Iglesia. Y por eso se ha logrado que haya transparencia, que haya honestidad, que haya eficacia en esta administración que ha permanecido desde 1886 hasta el momento. Y cada día, dócil al lema del escudo de nuestra diócesis, está remando mar adentro para que continúe prestando ese servicio a las personas que necesitan, las personas enfermas, a sus familiares. Y en fin, a través del hospital, llevar a la sociedad un mensaje auténticamente evangelizador. De manera que es el momento para agradecer a Dios, porque dio a la diócesis de Pasto, al obispo de turno, acompañado de los laicos, de los sacerdotes, de las religiosas vicentinas en el hospital, pues fue fiel Dios con su espíritu para permitir que el hospital navegara, a veces entre fuertes oleajes, pero siempre salió adelante. Bueno, y como estamos en remembranza y porque estamos recordando y porque cuando se termina un ciclo uno empieza a recordar cosas. ¿Cómo recuerda usted el Hospital San Pedro hace 25 años justamente cuando recibió el patronato y cuando lo llevaron a conocerlo, y en ese momento precisamente qué encontró, qué vio? Sí, era una situación difícil porque con la ley 100 y con la reforma de las leyes del gobierno, porque era antes pues un hospital de caridad, y entonces el gobierno suministraba, que digamos, era el responsable como del sostenimiento de la marcha del hospital. Las condiciones eran difíciles, eran un poco tristes, porque la planta física estaba muy deteriorada, porque el gobierno seguramente no cumplía, y entonces con lo poco que llegaba del gobierno, con eso había que cubrir todos los gastos del hospital, y para entonces el mantenimiento de la planta física pues no alcanzaba. Y entonces yo desde el principio dije: esto no puede ser así, y encontré con gerentes que supieron sintonizar la voluntad de Dios a través de la Iglesia y a través mía como obispo. La doctora Doris Arasti, que fue gerente los primeros años que yo llegué acá, y luego la doctora Emma Guerra, y actualmente el doctor Oscar Mosquera. Yo me acuerdo que la doctora Doris, a la doctora Emma, yo les decía: miren, les pido en nombre de Dios que comprendamos que los pobres también tienen derecho a tener un hospital digno. Y por eso se ha logrado, porque ellas, como gerentes capaces, como mujeres creyentes, captaron y emprendimos entre todos este camino que en más de un momento exigió el riesgo y la audacia del Evangelio para dar ciertos pasos, ciertas decisiones. Y en este camino yo no puedo olvidar nunca a don Sergio del Castillo, que en paz descanse. Era el presidente de la Junta. Y cómo encontré en él la luz, la fortaleza, el acompañamiento necesario para tomar decisiones que
tuvimos que orarlo mucho para que el Espíritu ilumine, porque eran decisiones bien riesgosas y decisiones bien comprometedoras. Pero sabiendo que el Señor estaba en su obra, que es obra de Dios, dimos los pasos necesarios y por eso, lástima que no se guardó la memoria. Me hubiera gustado que los medios de comunicación hubieran grabado cómo era la planta física de hace 25 años y cómo está ahora. Pero todo es gracia de Dios. Nosotros simplemente como personas humanas ofrecemos la oración, la buena voluntad, la reflexión, la iluminación, y en un trabajo de equipo se ha logrado colocar al San Pedro entre los mejores del sur de la patria y creo del país, siendo un hospital acreditado. Usted ha utilizado o utiliza recurrentemente en sus alocuciones, en las Eucaristías, en fin, dos términos que siempre me han llamado la atención: luces y sombras. Podríamos decir que las sombras del año 2006 hacia atrás del Hospital San Pedro, digamos, fue esa época, las sombras, y después del año 2006-2007 hacia acá, hasta el año 2020, digamos que son las luces, porque queda en la historia que prácticamente el hospital estuvo a punto de desaparecer, de liquidarse, y allí creo que usted hace alusión al tema de las decisiones fuertes, difíciles, muchas impopulares seguramente, pero que había que tomar por la institución, pero también quedará en la historia que esas buenas decisiones que usted tomó al lado de todas las personas que trabajaron con usted, hicieron precisamente que las luces fueran las que predominaran al final. Bueno, yo no me atrevería tanto a decir que antes eran sombras y que ahora es luz, no. Como seres humanos, y la historia humana es una obra humana, en todas las épocas ha habido luces y sombras. En épocas anteriores, también desde su fundación, seguramente que hubo muchas luces. Los gerentes de aquellas épocas, los obispos de aquellas épocas, los sacerdotes, las religiosas, los laicos. También hubo muchas luces que permitieron precisamente que el hospital continuara. Hay momentos de crisis, como en toda institución viva, hay crisis, y una crisis fuerte, hace por allá en el año 2009, 2008, me acuerdo exactamente, una crisis fuerte, pero igual, las sombras y las luces son las compañeras de la persona humana y de la historia humana. A lo largo de estos 130 años o más de vida del hospital, siempre ha estado con las sombras que vienen de Dios, las luces que vienen de Dios y las sombras que son fruto de nuestra condición humana, de todos nosotros. Somos pecadores, somos contingentes, entonces lo bueno es obra de Él, de Dios. Las deficiencias, las oscuridades, las sombras, es fruto de nuestra condición de seres contingentes, de seres imperfectos. Pero toda la historia del hospital ha estado, toda, iluminada con la luz de Dios y también salpicada con las deficiencias humanas. Me permite esta expresión, esta expresión que dice que usted es consciente, ahora que va terminando esta labor, de cómo queda la institución. Quiero decir, seguramente usted el perfil no ha querido tenerlo muy alto, más bien bajo, porque como usted dice, son cosas de Dios y son los hombres los que trabajan, los trabajadores, quienes han estado al frente del hospital durante tantos años, pero es un hospital acreditado, como usted lo mencionó, económicamente estable, laboralmente estable para los trabajadores y las familias. Hay cosas que no había en Pasto y en el departamento de Nariño, o más bien servicios como la unidad funcional de cáncer, primera en el país. Le puedo seguir enumerando una serie de eventos, hechos, sucesos, acontecimientos positivos, y todo esto cuando usted fue patrono. O sea, es consciente de todo eso, de que en la historia quedará grabado eso para las personas, para la población, para la región. Sí, yo soy consciente de eso. Como usted lo acaba de decir, yo más bien he tratado de mantenerme no en un perfil así como muy mostrón, si me permiten la expresión, sino más bien he guardado la discreción, porque no me gusta mucho aparecer. Más bien mi temperamento, mi modo de ser es distinguirme por amar a todos y servirlos a todos. Ninguna otra clase de protagonismo.
Y por eso yo soy consciente de todas las conquistas que se lograron en el hospital. No tanto para envalentonarme, Dios me libre de esta tentación, sino para alabar al Señor y para saber que a través del ministerio episcopal se ha llevado tranquilidad, salud a tantos enfermos. Y también se ha llevado ánimo y esperanza a la familia de la persona que es, digamos, que pasa por un momento de sufrimiento a través de la enfermedad de uno de sus familiares. De manera que el hospital, siempre yo soñaba y decía, y les decía a quienes tenían las riendas allí de la organización, de la administración, de los médicos, que no sea un hospital más, sino que sea un hospital en donde realmente cada trabajador del hospital, comenzando desde el gerente o la gerente hasta el trabajo más humilde, todos miremos en cada enfermo el rostro sufriente de Cristo. Allá el enfermo no es un número más, sino que es, y se ha logrado mucho en eso, lo que llamamos la espiritualidad, que vemos en cada persona que sufre, queremos ver la persona de Jesús que sufre y nos pide ayuda para salir adelante. Hacemos un alto en esta entrevista porque ya llegamos a la parte final de la misma, precisamente porque hay personas importantes para la institución, que por supuesto fueron importantes también para usted en todo este trabajo, que quieren manifestar algo, que han preparado unas palabras, Monseñor, así que veámoslas y escuchémoslas y volvemos al remate de la entrevista. Quiero aprovechar este momento y este medio hospitalario de comunicación para enviar un mensaje a Monseñor Enrique Prado, obispo de la diócesis de Pasto, en este momento donde ya ha tomado él la determinación de entregar su diócesis a otro obispo electo por el sumo pontífice. En realidad, se me viene a la cabeza el caminar de Monseñor Enrique, y quiero enfatizarlo tal como lo expresa, digamos, en sus símbolos del Duc in altum, seguir remando prácticamente para cumplir con esa misión que por vocación le ha definido la vida y le ha definido el Todopoderoso. En realidad, su labor, Monseñor, ha sido fructífera. Y es para nosotros gratificante y agradable que una persona que ha estado o con la cual hemos estado tan unidos haya producido tanto emprendimiento en beneficio de la misma diócesis, de las gentes. Interesante, digo yo, admiro las parroquias, el número de parroquias y el cumplimiento de los planes específicos de pastoral diocesana. Admiro el seminario, admiro la Universidad Católica, admiro el trabajo con los hospitales, admiro el trabajo con el ancianato. Uno, como amigo, Enrique, se siente muy complacido y tiene gusto y desea todo lo máximo. Dice que el sucesor tenga el mismo dinamismo, la misma actividad y que llegue prácticamente a todos los estamentos. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al doctor Mosquera por brindarme la posibilidad de expresar en este espacio mis sentimientos por Monseñor Enrique Prado Bolaños. Trabajar con Monseñor es una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista, una persona que ilumina diariamente con su sabiduría, el quehacer, la cotidianidad y también los sueños a veces arriesgados, a veces inalcanzables, pero siempre con un pensamiento positivo.
Hablar de trabajar con Monseñor es hablar de potencializar la dignidad del ser humano. Esa inquietud que Monseñor siempre manifestó porque los nariñenses lográramos sacar de adentro todo ese sentimiento tan noble que tenemos, todos los conocimientos que tenemos, todo ese ímpetu que tenemos, eso lo hace solamente, lo logran los grandes líderes. Y usted, Monseñor, es un gran líder. Yo no quiero dejar de agradecerle por soñar conmigo, por permitirme volar, por acompañarme en el vuelo, por aterrizarme muchísimas veces, por ayudarme en las caídas, por ayudar a levantarme, por ser no solamente un patrono y un líder incondicional para la Fundación Hospital San Pedro, sino también para quienes ejercemos liderazgos dentro de las gerencias de esta institución. Monseñor, gracias por su amistad sincera, gracias por su iluminación permanente, y el valor más grande, Monseñor, es gracias por enseñarnos el valor de la evangelización. Este hospital siempre, desde los años de su existencia, ha tenido el lema de la humanización del servicio, pero estoy convencida que ese sentimiento se profundizó a raíz de su llegada como patrono de la Fundación Hospital San Pedro. Hoy todos tenemos muy claro que evangelizar es hacer el trabajo que hacemos con amor, con dignidad, con fe, con esperanza, con respeto, con equidad, con lealtad. Gracias, Monseñor. Los frutos que usted ha sembrado dentro de esta institución han servido para que lográramos muchos éxitos, no fáciles, con muchos periodos de luces y sombras, pero finalmente con una institución que era el sueño suyo, el sueño mío y el sueño de todos los que hacemos la familia Hospital San Pedro, de brindarle a la comunidad un hospital 5 estrellas para atender a los pobres como ricos y a los ricos como ricos, sin diferenciación de ningún tipo. Gracias, Monseñor. Querido Monseñor Enrique, quiero expresar un inmenso sentimiento de gratitud. Gratitud a Dios por su vida, por su ministerio, gratitud a usted por todo su testimonio de vida. Siempre me impactó de su ministerio cómo su vida, su trabajo fue llevar a cabo lo que su lema episcopal dice, anunciar a Jesucristo. Creo que toda su vida, todas sus obras, todas sus palabras, gestos, actitudes, dichos y hechos han tenido que ver con esta realidad de anunciar a Jesucristo. Y concretamente, en nombre de todos los beneficiarios de la Fundación Diocesana Hospital San Pedro, de todos mis amigos y compañeros de la Junta Directiva y de todos los administrativos y personas asistenciales allí que prestan su servicio en la Fundación Diocesana Hospital San Pedro, queremos expresarle todo este gesto de gratitud. En realidad las palabras no son suficientes y entiendo que los gestos tampoco, pero estas muestras de cariño, de respeto, de admiración, las queremos tener con usted en este momento. En la Fundación Diocesana Hospital San Pedro nos hemos sentido muy orgullosos y muy felices de que usted haya sido el obispo de Pasto y por ende el patrono de nuestra fundación. Solo una pequeña anécdota. En estos procesos de acreditación, cuando hablábamos con el ministro de Salud y también con el encargado, con el director del ICONTEC para estos procesos de acreditación, encontrábamos siempre el eco y el reconocimiento a la figura del patrono, del obispo diocesano, y en este caso de usted, Monseñor, porque todos nos manifestaban que gracias a su presencia fue posible que el hospital nunca abandonara su misión, nunca abandonara sus proyectos y que indiscutiblemente alcanzara este gran logro junto con tantos otros, pero este gran logro de la acreditación. En esta ocasión queremos darle un saludo muy especial, muy caluroso a Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, un reconocimiento a toda su labor, a todo su trabajo como obispo de la ciudad de Pasto,
como patrono en esa Fundación Hospital San Pedro. Los logros que se han conseguido en esa fundación siempre han sido gracias a esa orientación, a esa iluminación y a esa sabiduría que Monseñor siempre ha sabido transmitir a las juntas y a la administración del hospital. Logros que han sido reconocidos tanto a nivel regional como a nivel nacional, servicios integrales de salud enfocados a la calidad y siempre como base el humanismo en la prestación de los servicios. Creo que eso es algo que debemos reconocer de manera contundente frente a todas las gestiones que Monseñor ha hecho en el desarrollo de nuestro hospital. Muchos logros que el hospital ha conseguido frente a su patronato, el ser un hospital acreditado en salud en este año, el haber sido catalogado como un hospital con cualidades y calidades en la calidad y la seguridad en la atención de los pacientes, un hospital que ha crecido en cuanto a la prestación de servicios integrales. Eso es algo primordial y fundamental para nuestra región. De manera personal, agradecerle ese voto de confianza que colocó en mí para estar al frente de la institución. Ya vamos a cumplir 2 años en la gerencia del hospital. Ese apoyo, esa confianza que Monseñor me dio, ha hecho que podamos desarrollar varios sueños que en algunos momentos se convertían casi que imposibles de conseguir, pero creo que hoy en día los estamos viviendo, los estamos disfrutando y nuestros usuarios los están percibiendo. Monseñor, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, que Dios lo siga iluminando y su ejemplo siempre seguirá siendo fiel reflejo de lo que nosotros somos como trabajadores de nuestra Fundación Hospital San Pedro. Muchísimas gracias, Monseñor. Muy bien. Bueno, Monseñor, el talento humano del hospital siempre ha sido considerado, para continuar ya con la parte de los trabajadores y rematar esta nota, el activo más valioso. Es una frase que se ha acuñado precisamente en los últimos años, y así es, evidentemente, gracias al talento humano, en todas sus labores, desde los médicos y, como usted lo dice, pasando por todas las labores que hay en el hospital, administrativas y asistenciales, tienen a la institución como la tienen, precisamente. ¿Qué mensaje les quiere dejar precisamente a todos ellos, a los trabajadores de la Fundación Hospital San Pedro? Pues darles un abrazo muy cordial y expresarles del corazón mi agradecimiento a todos los trabajadores que con buena voluntad, con sinceridad, con altura de pensamiento, hicieron posible que el hospital llegara a la situación en que está en este momento. Sin la colaboración de los trabajadores hubiera sido imposible. Ha sido un trabajo de equipo. Insistimos en el hospital y los trabajadores comprendieron poco a poco la dinámica del mismo proceso de pastoral en la diócesis, que podemos sintetizarlo en 3 palabras: comunión, participación y misión. Comunión, todos hermanos, todos iguales, como hijos de Dios. La comunión, la iglesia misterio de comunión. Y tratamos de infundir, y los trabajadores acogieron y lo expresaron en su vida, que era una familia, la familia Hospital San Pedro. No solamente para utilizar un término de moda, sino porque cada uno va a trabajar por sentirse familia, el gran sentido de pertenencia de los trabajadores. La participación, todos aportando lo mejor para lograr el ideal que se señalaba para el Hospital San Pedro. Y la misión, pues cumplir con esta, más que cumplir, vivir la voluntad del Señor. Aquello yo les decía a los trabajadores cuando tenía oportunidades, aquello que como creyentes oramos en el Padre Nuestro. Señor, que se haga tu voluntad y que venga a nosotros tu reino. El Hospital San Pedro ha sido un signo eficaz para acrecer el reino de Dios en esta región del Patria. Y no nos podemos despedir, Monseñor, porque los usuarios, pacientes y sus familias son la razón de ser de la institución, por supuesto.
a ellos se deben todos los trabajadores. ¿Qué decirle precisamente a estos usuarios, a sus pacientes, a los pacientes y a sus familiares ahora que usted termina la labor frente a la institución? A los familiares y a la sociedad en general, a los familiares de los enfermos, los familiares de los trabajadores, pues que siempre sean gratos con el Hospital San Pedro, que lo sientan como obra de ustedes, que si hay algunas cosas que hay que mejorar, seguramente que las hay. Qué interesante dialogar, acudir a las personas que tengan capacidad de discernimiento y de análisis para decir esto hay que mejorarlo, esto no está bien. Porque no hay cosa más fastidiosa que la crítica destructiva, o el chisme, o la envidia, o la calumnia. Esas cosas son tan inhumanas que son horrorosas. No hay cosa mejor que la transparencia, la honestidad, la sinceridad y con un pensamiento alto de mirar las cosas. Sigan colaborando, sigan amando y sigan orando por el Hospital San Pedro. Bueno, Monseñor, en nombre de la Junta Directiva, de la Gerencia, de todos y cada uno de los trabajadores, reitero, de los pacientes, familiares, de los usuarios, de todos quienes tenemos que ver precisamente con la Fundación Hospital San Pedro, muchísimas gracias por toda la labor. Son 25 años de un trabajo que se ve, del que no hay que sino mirar la institución y, como usted dice, del cambio rotundo que tuvo en los últimos años quienes lo conocieron anteriormente y van ahora, se encuentran con una institución renovada, pero que finalmente trabajó en la calidad de la prestación de los servicios fundamentada en el humanismo. Creo que esa es la gran, digamos, la gran victoria, pero es un trabajo que día a día debe continuar, precisamente para mantener el humanismo y para mantener la calidad de la prestación de los servicios, Monseñor. Así que, en nombre de todos ellos, muchísimas gracias por atender esta entrevista y seguramente tendremos la oportunidad de volver a conversar porque usted sigue afortunadamente acá en Pasto y continuará precisamente pendiente de todas las obras. Sí, yo me quedo viviendo acá en Pasto. Y en lo que pueda colaborar, en lo que pueda ayudar, estamos para servir. Y usted ha dicho, Gerardo, una gran verdad. Cuando habló del humanismo, ahí es como el secreto. Ahí está el secreto, la fuerza el cambio que ha tenido el Hospital San Pedro. Humanismo, y no cualquier clase de humanismo. Un humanismo cristiano. Un humanismo fortalecido con la doctrina de la Iglesia Católica. Sin eso, las demás cosas pueden quedarse en la cosa externa. Pero se ha logrado ir al corazón de todas las personas de la familia Hospital San Pedro. Y el humanismo, Gerardo y los que me escuchan, el humanismo es la espiritualidad de comunión. Nos ayuda de pronto, y con eso termino para no cansarlos, nos ayuda a comprender un aspecto que de pronto pasa desapercibido. Vemos la remodelación externa, la adecuación a la técnica, a la ciencia actual, compra de equipos, todo lo que los que conocen o los que quieran conocer vayan por allá y miran. Pero hay muchas cosas que no se ven. Todo aquello que diría yo que se tuvo que enterrar para que veamos los frutos que vemos. Es decir, la parte espiritual de la obra. Lo que se tuvo que sembrar, lo que se tuvo que abonar, lo que se tuvo que podar a veces, para que esta obra vital para la sociedad creciera. Oremos por tantas personas que diría yo, sembraron con lágrimas los frutos que hoy cosechamos. Monseñor, muchísimas gracias. A todas las personas que observaron esta nota, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como les decía, pues seguiremos contándole a través de estas entrevistas, de estas notas especiales, todas las vivencias de la Fundación Hospital San Pedro y de los protagonistas, por supuesto, esta vez, Monseñor Enrique Prado Bolaños, quien después de 25 años termina su labor como patrono de la Fundación Hospital San Pedro y también de la Diócesis de Pasto. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.
Fundación Hospital San Pedro, una obra de amor y servicio para la vida.